corrupción. Para quien esté interesado en verlo, está colgado en la página web de IU Federal, porque es bastante extenso. Para nosotros es importante atajar la corrupción, que como habéis visto hay que atajarla desde muchísimos frentes, porque es algo notorio, ¿no? Lo que habíamos dicho antes sobre los miles de casos aislados. En primer lugar, uno de los frentes sería la persecución de los delitos de corrupción. Primero, con una ley integral anticorrupción que, por ejemplo, contemple el delito de enriquecimiento ilícito, porque aunque os parezca mentira, no existe. O sea, no existe ese delito. Con lo cual, toda esta gente que se ha llevado dinero a manos llenas, pues como no existe el enriquecimiento ilícito como delito, no pasa nada. O sea, habría que controlar el patrimonio injustificado, ¿no? Que te enriquezcas de la noche a la mañana sin una causa más allá de que te dejen una herencia, ¿no? Como estamos viendo. También habría que hacer una ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas, porque tampoco existe control de eso. Habría que ampliar los tipos penales y endurecimiento de las penas para corruptos y corruptores, porque van unidos. Alguien es corrupto porque también existe un empresario dispuesto a corromper, o sea, van unidos. Por ejemplo, porque los delitos sobre corrupción prescriben entre 4 y 5 años. Muchas veces hemos visto políticos que, bueno, no es que no se haya demostrado que han hecho algo, sino que es que el delito ha prescrito. Y además salían, Carlos Fabra, sin ir más lejos, y salían además diciendo que no había hecho nada. No, es que ha prescrito, está demostrado que lo ha hecho. Habría que ampliar hasta mínimo 30 años la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público para alguien que haya sido condenado por corrupción. Creemos que es lo mínimo. Establecer también procedimientos de urgencia en expedientes judiciales abiertos en causas de corrupción, porque se eternizan muchas veces también buscando el que lleguen a prescribir. Derogar la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, en el que, por ejemplo, se limita el plazo de instrucción, o sea, de investigación de los casos, a 6 meses, prorrogables como mucho a 18 en determinados casos, y para que os hagáis una idea, para pedir una comisión rogatoria a Suiza y que te contesten llevan más de 6 meses, con lo cual no se puede investigar. Y potenciar el papel de las acusaciones populares. Sin estas acusaciones populares, como por ejemplo ha sido la querella contra Bárcenas, en la que está participando Izquierda Unida, muchos de estos casos no habrían salido a la luz, no lo sabríamos. Por eso quieren no potenciar e incluso quitar estas acusaciones populares. Otro de los segundos frentes sería las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Se puede hacer mucho más, desde dar muchos más medios materiales, personales, porque claro, si tú reduces el tiempo de investigación y además no das medios materiales ni personales a la agencia tributaria ni a la policía, pues claro, lógicamente no se puede llegar a investigar, se eterniza, volvemos otra vez a lo mismo, prescriben los delitos. Dar también a la ley un desarrollo de la Ley General Tributaria para que haya mayor eficacia en la prevención y la lucha contra el fraude. Reforzar la coordinación, por ejemplo, entre la agencia tributaria y el resto de administraciones públicas, sobre todo de las comunidades autónomas, para que no sea, o sea, la coordinación para que todo esto funcione y se llegue a poder investigar mejor. Bueno, es que muchísimo. La lucha contra el fraude en el IVA, creación de un registro de tenedores de billetes de 500 euros, sabéis que con lo de los billetes de 500 euros sean bolsas y bolsas y nadie los ha visto, yo no los he visto, deben existir, dicen. Por ejemplo, prohibir también que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales, eso ayudaría bastante. O que, por ejemplo, los fondos que tengan como origen o destino un territorio calificado como paraíso fiscal, pues que tribute al 24%. Ya con eso, pues igual se lo piensan más si tienen que sacar dinero. ¿Qué más? Pues otro tercer frente sería el control de los procesos en contratación con las administraciones públicas.
ha hablado Juancho y también Gonzalo sobre el fraccionamiento, por ejemplo, que hay en los contratos, para que no pasen de una determinada cantidad y de esta manera no tengan que pasar por concurso público, sino que se puedan adjudicar directamente. Eso, evidentemente, controlándolo, diciendo que no haya divisiones injustificadas, pues se podría controlar. También con una función pública profesionalizada, evitando administraciones paralelas que se han dado en algunos ayuntamientos, como por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid había había dos plantillas paralelas, una plantilla de funcionarios y una plantilla de cada funcionario casi que tiene un asesor puesto por el Partido Popular en su oreja detrás, para controlar, no ya controlar su trabajo, sino para ellos poder maniobrar y hacer ese trabajo, que debería hacerlo pues funcionarios públicos que sean independientes. Y eso también lo defendemos. Otro frente sería el control interno y externo de la contratación pública en procedimientos urbanísticos y de planeamiento y recalificación y licencia, creando, por ejemplo, un registro público de recalificaciones del suelo, en el que en cada expediente hubiera una historia registral de las transacciones que se han realizado en los últimos 10 años. De esta manera se vería todo lo que ha pasado aquí, que ha contado Gonzalo, por ejemplo, con estas viviendas y el suelo para acá y el suelo para allá, y ahora se lo doy a una empresa buitre, y todo esto se controlaría. Otro frente sería el control de los cargos públicos, pues por ejemplo controlando de una manera estricta el absentismo y que tengan que justificar y que haya unas sanciones también por dejación de funciones. Creemos que es muy importante. Por ejemplo, hay senadoras que no van al Senado, por ejemplo. Y concejales que no van, por ejemplo, ¿no? Y no pasa nada. Eliminar planes de pensiones privados. Estoy mezclando muchas cosas porque de verdad que es muy extenso y entonces, si no, para que unas pinceladas. Que pueda existir revocabilidad de los cargos públicos, pero revocabilidad incluyendo en la Constitución que haya revocatorios ciudadanos, en el que por un número no inferior a lo mejor del 20% de electores en una circunscripción se pueda hacer un referéndum, una votación en la que se vea si ese cargo público, a todos si no cumplimos en nuestro trabajo, nos deciden, ¿no? Pues lo mismo. Reforzar la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, por ejemplo. Otro frente sería las campañas electorales. Hemos visto, por ejemplo, en esta última campaña, cómo todos los partidos políticos no han tenido el mismo tiempo en los debates, o incluso no hemos estado en muchos debates, o sea, que haya pluralidad, pero pluralidad de verdad a través de los medios de comunicación, y que se garantice que todos los partidos políticos pueden tener las mismas oportunidades de expresarse y de explicar nuestros programas. Limitar los gastos y, por supuesto, evitar las donaciones, como estamos viendo que está ocurriendo. Eso también pasaría en el séptimo frente, ¿no? Que sería el control a los partidos políticos, ¿no? Reformando la ley de financiación de los partidos, prohibiendo las donaciones y, desde luego, prohibirlas totalmente por parte de empresas contratadas en ese momento o con anterioridad con alguna administración pública. Me parece muy lógico, ¿no? Ya sabemos a dónde ha llevado todo eso. Y prohibición de donaciones anónimas. Y por último, establecer un código ético del cargo público, en el que estén obligados a todos aquellos conocimientos que tengan por el hecho de su cargo, todo aquello que conozcan sobre casos de corrupción, que tengan que denunciarlo. Y bueno, y yo ya voy a acabar.